Vamos a resolver un ejercicio sobre movimiento rectilíneo uniforme de análisis de gráfica espacio versus tiempo. Dice que un automóvil se mueve en una carretera recta de acuerdo a la siguiente gráfica. Entonces tenemos acá una gráfica de espacio versus tiempo. El espacio está dado en metros y el tiempo en segundos. Entonces ahí tenemos la gráfica, que es la que representa el movimiento del auto. Se pide que describa el movimiento del auto durante todo el recorrido. Hallar el espacio total recorrido por el auto. Hallar el desplazamiento total. Calcular la rapidez media y calcular la velocidad media. Entonces comenzamos haciendo la descripción del movimiento intervalo por intervalo. Entonces tenemos que en el primer intervalo, de 0 a 1 segundo, el auto avanza y recorre. Entonces observamos que llega hasta 40, parte de 0 y llega a 40. Entonces será posición final, que es 40 metros, menos posición inicial, que es 0. 40 menos 0 da 40 metros. Entonces, en el primer intervalo recorre 40 metros. En el segundo intervalo, que es de 1 segundo a 2 segundos, el auto se mantiene en reposo. Entonces recorre posición final 40, posición inicial 40, es decir, recorre 0 metros por estar en reposo. Ahora en el tercer intervalo, de 2 a 3 segundos, el auto avanza nuevamente y recorre de 60, de 40 llega a 60, entonces 60 menos 40 nos da 20 metros. Entonces aquí en este intervalo el auto recorre 20 metros. En el cuarto intervalo, que es de 3 a 4 segundos, el auto retrocede. Ahí observamos que la línea va hacia abajo, el auto retrocede, eso indica que el auto retrocede. ¿Cuánto recorre? Entonces posición final, que fue 20 metros, menos posición inicial, 60 metros, y eso nos da menos 40. Ese signo menos está indicando el sentido que el auto retrocedió. Luego, en el quinto intervalo, que va de 4 a 6 segundos, el auto avanza nuevamente en el sentido inicial del movimiento y recorre posición final 80 menos posición inicial 20, 80 menos 20, 60 metros. Entonces en el quinto intervalo recorre 60 metros. En el sexto intervalo, que es de 6 a 7 segundos, el auto retrocede, nuevamente retrocede y recorre posición final 40 metros, posición inicial 80. 40 menos 80 nos da menos 40. Es decir, que el auto retrocedió 40 metros. Ya hemos hecho la descripción del movimiento en cada uno de los intervalos. Ahora, para calcular el espacio total, debemos sumar todos los desplazamientos de todos los intervalos, sin tener en cuenta el sentido o el signo menos cuando el auto retrocede. Aquí en este caso todos se suman. Todas las distancias recorridas las sumamos, entonces tenemos en el primer intervalo 40, en el segundo 0, en el tercer intervalo 20, en el cuarto intervalo 40, en el quinto 60 y 40.
y eso nos da un total de 200 metros. Entonces el espacio total recorrido fue de 200 metros. Ahora, el desplazamiento total, observamos que tiene una flechita arriba que es de carácter vectorial. En este caso sí debemos tener en cuenta el sentido, el signo menos en cada uno de las cantidades que el autor retrocedió. Entonces, ahí tendremos en cuenta el signo menos. Entonces nos quedaría que desplazamiento total es 40 metros más 0 más 20 metros menos 40 más 60 menos 40. Y eso para un total de 40 metros. Lo que quiere decir que el auto recorrió o se desplazó 40 metros desde su posición inicial hasta la posición final. Ahí podemos observar en la gráfica que la posición final fue de 40. Entonces el desplazamiento fue 40 metros. Ahora calculemos la rapidez media. La rapidez media se calcula con el valor del espacio total recorrido y el tiempo empleado. Entonces la rapidez media será 200 entre 7 segundos. 200 metros, que es el espacio total recorrido, entre 7 segundos, y eso nos da 28.57 metros por segundo. Sería la rapidez media del auto. Para calcular la velocidad media, recuerden también que es de carácter vectorial. Utilizamos el desplazamiento, que es un vector. Entonces, velocidad media nos queda desplazamiento, que es 40 metros, entre el tiempo, que son 7 segundos, y eso nos da 5.71 metros por segundo. Entonces la velocidad media fue de 5.71 metros por segundo. Y hemos resuelto el problema que se nos había propuesto. Espero que hayan podido aclarar cualquier duda o hayan aprendido a resolver este tipo de ejercicios que en realidad es sencillo.